nuevos proyectos. Gemma, en más de una ocasión, tú recuerdas que hemos hablado en la agenda cultural sobre encuentros con la pintura, taller de emociones, aprender a visualizar y sentir el arte, ¿verdad? Sí, además lo hemos mencionado bastante en nuestra agenda Sí. cultural. Y yo lo he sentido en mis carnes, porque he sido alumna de este taller. Y hoy, aunque en concreto ya ha terminado la última edición, que ha terminado en febrero, tenemos con nosotros a David Saborido, que es el coordinador y quien imparte este taller. David, buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Temperatura bien? Estupendo. Sí, ¿no? Estupendo. Por ahora resisto. Bien. Me agarro aquí, Muy a la bien. mesa. Pues David, cuéntanos un poquito, porque tú eres pintor y además das cursos como el que acabamos de mencionar. Preséntate para que la gente se pueda hacer una idea de quién eres. Bueno, pues primeramente, desde que tengo uso de razón, me dedico a la pintura. Ujú. Pinto, me licencié en la Facultad de Bellas Artes en Barcelona y hoy por hoy, con muchísimo trabajo y sacrificio, pues hago exposiciones, muestro mi trabajo de investigación como pintor y vendo mi trabajo. Ujú. Gracias a Dios de eso también vivo. Ujú. Y durante todo este proceso de investigación personal como pintor, pues se me ocurrió la idea de montar un proyecto, montar un taller para hacerle ver a muchísimas personas que desconocían la técnica, que desconocían la plástica, que desconocían realmente cuando un pintor se pone a pintar, qué es lo que hace. Ujú. Y entonces, hace 4 años inicié un proyecto, un taller que a día de hoy funciona muy bien, la verdad es que me van muy bien las cosas, que se trata de a las personas más sencillas, las personas que no tienen ni idea de en qué consiste pintar, personas que posiblemente sepan mucha historia del arte, pero no saben en qué consiste un buen cuadro, ¿vale? Ujú. Pues esa cocina, esa técnica, esa plástica, la he llevado a un taller que se llama Taller de Emociones, aprender a visualizar y sentir el arte, que consiste en explicarle a las personas de forma sencilla y didáctica y entretenida. Cuando alguien se tira 1 hora mirando un cuadro en el Museo del Prado, por ejemplo, ¿qué es lo que está mirando? Ujú. ¿Sabes? Entonces, ese proyecto hace 4 años pues vengo impartiéndolo en muchísimos espacios, privados y no privados, ¿sabes? Y a día de hoy, pues trabajo para el Museo de Cádiz impartiendo este taller, ¿sabes? También lo he impartido el año pasado en la Universidad de Cádiz. Este año lo hemos hecho aquí en enero y febrero en el campus de Jerez. Ahora en abril y mayo se hace otra vez en Cádiz. Ujú. Aparte yo, de forma privada, pues me contratan grupos de personas que quieren que le explique, por ejemplo, la obra de Fortuny desde un punto de vista técnico-plástico, ¿no? Ujú. Que le hable de la armonía, del color, de la pincelada de Fortuny, qué materiales utilizaba Fortuny, cuando Fortuny dibujaba, cómo dibujaba, y delante del cuadro en qué consiste la composición del cuadro, por qué esta figura está aquí y no está allí, por qué hay siempre rojo al lado de los verdes. O sea, hay un montón de cosas que no se explica al gran público se le da realmente un manual de la vida de Fortuny y un manual de lo importante que es Fortuny y cómo son los cuadros y los títulos y demás, pero no se le explica la técnica y la cocina de un cuadro. Entonces a mí me contratan un montón de grupos y de gente y demás, y visito por los museos de Londres, los museos de Orsay. Este año vamos a Ámsterdam, a los museos de Ámsterdam, y aparte a todos los museos andaluces, habido y por haber. En España también vamos al Museo del Prado. De hecho, ahora iremos a analizar la obra de Fortuny al Museo del Prado. Y bueno, entonces, en distintos espacios, a lo que yo me dedico es a las personas explicarle con sencillez por qué en vez de ponerse un chándal y salir correteando por el Museo del Prado y verte el Prado en 1 hora y media, salirte, tomarte una cerveza e irte con otro chándal corriendo para el Museo Sevilla o el Museo Sofía y verlo en otras 4 horas,
¿Por qué en vez de hacer eso, que acaba uno vomitando imágenes y con un dolor de cabeza del 15, por qué no aprendes a mirar? ¿Por qué en vez de tragarte 2 museos no te tragas 20 obras nada más? Entonces un poco el proyecto mío consiste en enseñarle a las personas a mirar realmente la técnica, la plástica, la pintura, que por eso tú estás viendo ese cuadro en el museo. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. Sí. ¿Cómo explicarías a cómo aprender a mirar esa técnica? ¿Cómo le explica a tus alumnos eso? ¿Cómo se aprende? Bueno, hay distintos formatos. Yo tengo distintos formatos para hacer eso. Por ejemplo, el formato, por ejemplo, cuando uno va con 20 personas, 25, 30 personas a un museo, o 14 o 15, como voy ahora al Museo del Prado, pues tú tienes ahí unas 3 horas y media para hacerle ver, a lo mejor de 50 obras que se han expuesto de Fortuny, pues ver la exposición por encima un poco, pero después dedicarte a 24 obras, explicárselas de pe a pa. Entonces, el formato de explicación es distinto que cuando doy un curso como el que hemos dado aquí en el campus de Jerez, ¿no? Que tienes 5 lunes, ¿no? 5 horas o 4 horas, ¿sabes? Digamos que el contenido de las explicaciones es más profundo o menos profundo, más... claro, dependiendo del tiempo que tienes, de la disposición de las personas. Entonces, todo eso va cambiando según el proyecto, ¿vale? En Jerez, por ejemplo, sí es verdad que en Jerez y en Cádiz mantengo como una especie de curso permanente. Por ejemplo, en Jerez lo hago todos los martes en el Salón Superior del Alfredo Café Copas. Empezamos a las 6:30 hasta las 9. Y en Cádiz lo hacemos todos los jueves a partir de las 7 de la tarde en La Laguna, ¿no? En la Asociación de Manuel del Falla La Laguna. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues realmente me utilizo un soporte visual, que es una pantalla de 55 pulgadas o más, además de un proyector, y con imágenes, por ejemplo, en el caso de los talleres que imparto en los sitios cerrados, ¿no? Como Alfredo Copa, tal, utilizo ese medio, porque evidentemente no puedo pedir los cuadros al Museo del Prado, ¿sabes? Claro. Para que me los dejen. Entonces utilizo ese medio, y por medio de un montaje visual y después una serie de explicaciones que yo doy, y una serie de documentos que yo doy, de información que yo doy, las personas aprenden que un cuadro va mucho más allá de una imagen bonita, un marco y un pintor muy conocido. Entonces yo les explico 4 patas, que realmente son 4 patas que funcionan en casi todas las artes, casi en todas, vamos, no sabría en cuál decirte que no funciona. Le hago ver la importancia de la estructura de una obra, que es la proporción y la composición, y le hago ver la importancia del color, que es la armonía y el contraste. En base a esas 4 patas, yo establezco una relación emocional entre la persona que me está escuchando, yo y la obra. En cierta forma lo que hago es que yo sirvo de puente para que esa persona llegue a comprender que lo que le parece muy sencillo, muy simple, es muy importante. Y además de esos talleres, como el que tanto hemos comentado aquí, como ha dicho antes Estrella, impartes otro en espacios abiertos como Baelo Claudia, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y ese de qué forma lo hace? Bueno, ahí tengo la suerte de que Luis Cobo, arqueólogo de Baelo Claudia, que es la persona que explica todo el conjunto arqueológico, pues se puso en contacto conmigo y me propuso realmente, pues, oye, mira, ¿por qué no hacemos una cosa en conjunto? Entonces, el día 10 de marzo, si no el día 10 de marzo, creo que es. Sí, 10 de marzo, sábado, pues a partir de las 11 de la mañana empieza él la explicación de Baelo Claudia. Yo estoy dentro de su grupo de explicación de Baelo Claudia, y después nos metemos en un aula, en un espacio de conferencia, la gente se sienta y yo le explico a esas personas cómo distintos grandes maestros de la historia de la pintura han reflejado las costumbres romanas. Pero claro, desde un punto de vista técnico y plástico, quiero decir que yo te explico, por ejemplo, cómo Alma Tadema, por ejemplo, explica cómo realiza un cuadro. Hay un cuadro muy importante que se llama Un romano amante del arte, ¿no? Sí. En cómo realmente pintó ese hombre ese cuadro y por qué puso la escultura a la derecha, no a la izquierda, por qué este personaje tiene blanco y por qué la figura, la escultura que están contemplando es violeta y amarillo, por qué es violeta y amarillo y no rosa, magenta y verde vejiga, por ejemplo. Pues hay un montón de aspectos que las personas evidentemente no tienen por qué saber, y cuando tú le explicas esas cosas a las personas se dan cuenta realmente de que la armonía entre los colores existe, que los colores, los contrastes complementarios existen, que la composición existe.
y entonces eres consciente de la grandeza de lo que tienes por delante, que va mucho más allá de un gusto superficial. Y que a veces pasa desapercibido totalmente. Totalmente. Cuando solemos visitar alguna exposición. Claro. O incluso cuando estudiamos Historia del Arte, yo tuve la suerte de que mi profesor de Historia del Arte en bachillerato también era pintor, con lo cual frenaba un poco más en las explicaciones y no te tenías que dar esos atracones de tú mirar un cuadro y tener que saber justo de qué fecha era, de quién era. Con estos cursos lo que tú ves, lo que te llevas es que si tú ves un cuadro, a lo mejor no sabes la fecha concreta, pero sí vas a estar acertada en cuanto al estilo y la época aproximada por la manera en la estructura y el uso también del pincel, que también el esfumato y eso son palabras claves en estos cursos. Pero también es curioso que en las 25 horas que creo que dura el curso que he hecho con David, en pocas ocasiones ha salido la palabra bonito o feo. ¿Sabes? Que normalmente cuando hablamos de arte o de pintura, cada 2 por 3 estamos, me resulta muy bonito, es horroroso. Aquí no, aquí simplemente te justifica y te da eso, te muestra por qué ese cuadro ha llegado a donde ha llegado. Y a lo mejor a él no le gusta, te explica un cuadro maravillosamente bien y no da la opinión, y en el curso no hemos dado opinión de gusto, sino que simplemente es eso, ¿no? El por qué está hecho ese cuadro así. Claro, porque en cierta forma, yo por ejemplo, afortunadamente soy un privilegiado porque tuve la oportunidad de estudiar, ¿no? Y sacarme mi carrera y ser licenciado en Bellas Artes en Barcelona, ¿no? A través de mucho sacrificio, ¿no? Como lo digo. Pero tuve esa oportunidad. Hay personas que no han tenido esa oportunidad. Entonces esas personas se acercan al arte, a la historia del arte, ¿qué es lo que hacen? Que le dan un tocho de PDF para que te empape, para que te memories, para que tú te hartes de leer, que está muy bien, pero es que a día de hoy ya eso no es solo eso. Porque hoy día nosotros necesitamos la emoción. Entonces tú le tienes que hacer comprender a las personas que una cosa son los aspectos subjetivos de un cuadro que tú estás mirando, y otra cosa son los aspectos objetivos. Claro. Entonces, los aspectos objetivos no se explican. Eso lo entienden y lo aprenden los pintores y las pintoras. Pero sí, ¿y qué ocurriría si los pintores y las pintoras salieran a la calle a montar talleres para que las personas pudieran comprender que los aspectos objetivos también están delante de un cuadro? O sea, que independientemente de que a ti te guste o no te guste una paella o el arroz, eso no significa que la paella esté mal hecha. Entonces, pasa igual con los cuadros. Hay cuadros que a ti no te gustan porque no te gustan, pero funcionan. ¿Y por qué funcionan? ¿Y por qué te gustan muchos cuadros que son un mamarracho? Porque la mayoría de las personas realmente, al no comprender esto, ¿qué ocurre? Que se pueden estar quedando con ella. Y se puede estar gastando un dinero en pintura que realmente no tiene calidad. Claro. Entonces, yo creo que es el momento, con sencillez, como digo, con humildad, muchísima humildad, de enseñarle a las personas que, oye, que todo no es lo que te gusta a ti. Claro. Que hay una ciencia ahí, que es la estética. Es que la ciencia está. ¿Es posible hablar de arte entonces sin ser subjetivo, siendo objetivo? Por supuesto, y además lo hacemos con todo. Yo, por ejemplo, veo a una persona, a un chaval por la calle vestido, y digo, joder, hay que ver el tío cómo va, qué atrevido, pues yo eso no me lo pondría. Pero que el chaval va guapísimo, va chulísimo, digo, que bien funciona, que bien. Vamos a ver, a mí yo no puedo ver el arroz, yo desde chiquitito no quiero ni arroz. Vamos, me dicen, te invito a comer arroz, digo, oye, perdóname, ¿qué dices? ¿No? ¿Por qué no fideuá, sabes? Sí. Bueno, pero a mí me invita a comer tú a tu casa arroz con almeja y hace un plato magnífico, y yo te puedo decir, mira, pues a mí no me gusta el arroz, pero no me puedo atrever a decirte, es que eso es un mamarracho, es que eso a mí no me gusta, yo no entiendo. No, porque ahora un cocinero prueba tu arroz y puede decir, mira, perdona, tú lo has hecho con mucho corazón, tú le has puesto todo tu alma, pero se te ha quemado el arroz, se te ha pasado, Claro. Entonces, si eso se puede hacer en la cocina, se puede hacer en todas las artes y en toda la ciencia, ¿por qué no se hace en la pintura? Y eso es lo que estoy diciendo. Claro. Se puede aplicar perfectamente. Claro. De hecho, yo tenía aquí apuntado el ejemplo de un profesor que en clases de cocina, si tu profesor no cocina, no te va a poder explicar cómo los componentes, o sea, la sal es sal y el azúcar es azúcar. Y las combinaciones a partir de esos dos ingredientes, pues son eso, los cuadros, los resultados, ¿no? Es decir, que el que te enseñe en arte, pues mínimamente tiene que estar un poco empapado de lo que está explicando.
Claro, es que, y de hecho, mira, eso pasa en todo. Yo también disfruto del fútbol, del tenis, de todo, ¿no? Y cuando tú escuchas a los deportistas, dicen, es que se nota que ese hombre ha jugado al tenis, es que se nota a ese hombre que ha jugado al fútbol o que ha montado a caballo, porque está hablando desde la emoción y desde el conocimiento de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, a mí me entristece ver que cuando se habla de pintura, se habla de historia del arte. Y la historia del arte es cambiante. Y de hecho, ¿qué te digo yo? Tantos y tantos artistas y pintores importantes han pasado al olvido y se han recuperado 100 años después o 200 años después. La historia del arte se está reescribiendo, pero la historia del arte no es todo. Después está la pintura. ¿Por qué no se le explica a las personas que la Vicaría, que las Meninas, aparte de ser de Velázquez, si no fuera de Velázquez y fuera otro pintor, sería un gran cuadro? ¿Por qué no se le explica eso a las personas? Si las personas son tontas, las personas tienen carrera, las personas son inteligentes para muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que eso es algo cerrado para los pintores, para las pintoras y para los que estudien Bellas Artes? Entonces, yo estoy en contra de eso. Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a sentir realmente la pincelada de un artista, a sentir cómo ha utilizado el casacón o el fular rojo en la Vicaría Fortuny para realmente crear un contraste entre los verdes armónicos y los rojos. Yo estoy en contra de esa ignorancia. Yo quiero bajarme del pedestal mío, de la Torre Babel mía, que como artista plástico yo estoy metido, ¿no? Pues yo pinto mis cuadritos, los vendo, me voy, y artista, fantástico. No, Quillo, quítate la batita de artista, déjala en tu taller y vete a la calle y métete en medio de la gente y explícale a las personas estas cosas. ¿Por qué? Porque es un bien para ti y para todos. Porque ustedes no sabéis la de personas que están engañando a otras con esa gran mentira de lo que es arte. Porque en el arte hay mucha mentira, como pasa en toda la vida. Entonces es un momento que yo creo que necesitamos que de alguna que otra manera agarrarnos a algo para saber, oye, ¿cuándo un libro está bien escrito? Claro. ¿Sabes? Es algo... Yo estoy de acuerdo contigo, David, porque yo creo que cuando se transmite con pasión y haciendo lo que te gusta, transmites mucho mejor y la gente lo comprende mucho mejor también. Claro. Es que la emoción... bueno, yo no sé, pero ¿de qué te sirve saber tanto si estás falta de emoción y estás apagada? Claro. Es que sin la emoción yo no hubiera venido aquí al programa hoy. Claro. Y eso porque... Lo de la transmisión de los conocimientos es un tema complicado, sobre todo en el ámbito universitario. ¿Cuántos profesores hemos tenido que sí saben mucho, pero no saben cómo? Pero no saben quizá transmitirlo, o yo qué sé, yo las clases que mejor recuerdo de la facultad, incluso de bachillerato, eran de los profesores que no recuerdo las clases teóricas, recuerdo lo esencial por la manera en que te la contaban. Y si encima te enseñan a ver cuadros y poder discutir con argumentos, pues muchísimo mejor. Sí. Y también, David, una pregunta ya así para también los que nos gusta ir a los museos. ¿Qué recomendaciones harías cuando vamos a un museo? Por ejemplo, imagínate que va a ir alguien a París a ver Louvre. ¿Qué pautas debería tener? Porque eso, lo de los atracones en los museos, los hemos hecho todos. Sí, que tú llevas ya 4 horas en el Museo del Prado y no quiere ver más nada. Tiene ganas de llegar al otro. Pasas por la de esta de donde está Velázquez, que es así como ovalada, una de las salas, que ves las Meninas en plan, vale, ahora voy, pero me quedan 2 horas para llegar. Eso es horroroso. Claro. Entonces, ¿crees que lo más útil y práctico y beneficioso para cuando somos turistas en un museo es hacer una criba? Por mucho que te hayan recomendado que veas en un folleto eso, sino ir a lo esencial, al cuadro, a los cuadros que te dan las respuestas de por qué ese pintor está en ese museo. Claro, yo pienso que para buscar algo tienes que necesitar encontrar eso, algo. Entonces primero tienes que perderte. Entonces yo pienso que es muy positivo que el que me esté escuchando y no haya ido al Museo del Prado, que se vaya al Museo del Prado y se tire 8 horas y salga vomitando cuadros. Y que se meta otra vez, y que se meta otra vez, y que se meta otra vez. Pero un día se va a dar cuenta que ya no me apasiona ir al Prado, porque ya lo he visto un montón de veces y me acuerdo la última vez que me entró esta gana de vomitar. Entonces, en ese momento, se tiene que plantear si hay vida más allá de hacer eso. Entonces, las personas, que esas son las personas que me contratan a mí para ir a los museos, yo por medio de mi Facebook, de David Saborido, ahí podéis encontrar en el Facebook una plataforma como docente, como profesor, donde pongo todas las visitas que hago a todos los museos nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, en ese momento esa persona tiene que ser consciente que
esa persona puede coger, en los museos se preparan muy bien una guía donde hay 24 o 30 obras seleccionadas de 3.000 cuadros o de 7.000 cuadros, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? La realidad, Estrella, es que una persona que no tiene acceso a la información, como os digo, técnica, plástica, a meterte en las entrañas de la obra, que no ha aprendido eso ni tiene forma de hacerse con eso, ¿qué ocurre? Que necesita una persona que le enseñe a ver eso. Porque en realidad se educa la mirada, como se educa todo en la vida. Gracias al momento que estamos viviendo, ahora hay libros, hay libritos, hay libros que ya no solamente te monta el tocho, el PDF de la historia del arte, que lo puedes encontrar a un clic de tu ordenador, sino que además te meten un poco de teoría del color, te explican un poco la importancia de los complementarios. Yo, por ejemplo, eso lo veo en los libros de mi hija Laura, ¿no? Que ya hay, por lo menos, hay algo, pero no es suficiente, porque no se trata tampoco de que te expliquen, que te den un libro de la teoría del color. Claro. Entonces, yo por eso creo en lo que estoy haciendo, y yo creo que es importante que las personas sepan que a mirar un cuadro, a visualizar un cuadro, a ver realmente la importancia de todo lo que os estoy explicando, eso se aprende. Eso tú no te caes de la cama y te da con el buró en la cabeza y dices, uy, me ha venido la iluminación. No, eso se aprende como aprende uno lo que estáis haciendo ustedes a comunicar y demás. Se aprende, las cosas se aprenden. Hemos olvidado que somos seres que venimos al mundo a aprender. Entonces yo creo que, ¿cómo se hace? Pues mira, yo creo que con humildad. Comunidad. Tú te vas al Museo Orsay, ¿tú cómo te vas a tragar 3.000 obras? O sea, ¿por qué no haces una pequeña selección y te pones delante de los cuadros y te fijas bien? Oye, te escuchas audios antes de esos cuadros, te lees sobre esos cuadros. No sé, es intentar no abarcarlo todo, ¿sabes? Claro. No ponerte un chándal y salir correteando por los museos. Y bueno, David, ya cerrando, ¿por dónde vas a corretear tú con tus próximos proyectos? Porque sabemos que vas a ir a Madrid, también en Córdoba, en abril tienes algo importante, el 23 de abril. Sí, claro, yo combino todo mi proyecto docente, ¿no? A través de los proyectos de talleres, conferencias y visitas a los museos, ¿no? Que se llama Disfrutar un día en el museo, ¿vale? Todo eso lo podéis encontrar en las redes sociales. Si lo pones en internet o lo pones en el Facebook, aparece todo lo que os estoy contando y todo en la agenda, ¿no? Pero claro, todo esto lo combino yo con mi actividad intensa como pintor, ¿sabes? Entonces yo, aparte de hacer todo esto, pues intento mostrar mi obra lo máximo posible, mandarla a concursos, me seleccionan y yo qué sé, pues hago muchas exposiciones colectivas e individuales, ¿no? Y entonces el año, este 2018, lo comienzo el día 23 de abril, que es jueves, en un lugar muy chulo, muy interesante, que es el Colegio de Abogados, Sala ICA, en Córdoba. ¿Sabes? Va a estar hasta el 18 de mayo, antes de la feria de Córdoba. Y entonces allí voy a presentar una nueva colección de obras que estoy investigando, ¿sabes? Sobre la respiración. Es un proceso que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de las clases de pintura, es un proceso ya muy personal mío, que yo como pintor me pinto para mí, ¿sabes? Pinto para conocerme, pinto para sanarme, pinto para construir un puente entre la persona esa que está dentro de mí y yo, para comprender, y un poco esos trabajos que me salen, pues tengo la oportunidad, la suerte de poderlo mostrar, de poderlo vender, y un poco me dedico a eso, ¿sabes? Entonces comienzo en Córdoba el día 23 de abril. Y por Cádiz también estarás, ¿no? Claro, después ya voy cerrando compromisos, voy cerrando espacios para exponer por Cádiz, Andalucía, Madrid, ¿sabes? Ya voy haciendo un poco, claro, lo que hacemos todos los pintores, ¿no? Que vamos mostrando el trabajo donde nos lo permiten y donde nos dejan, ¿no? Eso, como has dicho, sobre tu pintura personal, pero porque yo estoy segura de que quienes nos hayan escuchado quieren saber, a visualizar el arte, y si tienen la suerte de estar en Madrid próximamente sí tienes estos cursos, estas lecciones que has estado comentando en el Thyssen y en el Prado, ¿no? Sí, el sábado 17 y el sábado 24 de febrero estoy sábado 17 estoy en el Thyssen trabajando, impartiendo un taller muy interesante sobre 20 obras del Thyssen.
Y el día 24 de febrero, que es sábado, estoy analizando la obra que se ha expuesto de Fortuny en el Prado. Entonces, las personas que estén interesadas en contactar conmigo lo tienen muy sencillo, porque yo voy a dar mi teléfono, 696 05 68 64, 696 05 68 64. Y como os digo, en internet, de verdad que si ponéis en Google tal, David Saborido, aprender a visualizar, sentir el arte, o taller, o tal, de momento salen mis teléfonos, mis correos, sale todo, porque tengo, afortunadamente o no afortunadamente, una huella digital muy fuerte, ¿no? Sí. Y aparece un poco mi correo electrónico, se ponen ahí en contacto conmigo y rápidamente por Facebook, y realmente ahí salen todo lo que estoy haciendo durante todo el año. Y quien sea de Jerez, ¿no? Y tenga los martes por la tarde libre, todos los martes a las 7 de la tarde, a las 6:30, Copa, ¿no? En Alfredo Copa, en el Salón Superior, pues oye, llevamos ya 3 años, ¿sabes? Llenando el salón de arriba. Y por algo será, entonces, ¿no? Sí, está muy bien, la verdad es que es muy interesante. Pues David, muchísimas gracias por venir. Esperamos que te siga yendo genial y que estés atareadísimo, que eso siempre es buena señal. Y nada, cada vez que tengas una exposición o algo que contarnos, puedes venir aquí a contárnoslo, y que nuestros oyentes ya saben que tienen una cita o varias. Sí, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Me he sentido muy a gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti.